Mesa 5. Las manos de la Patagonia. Pablo Bestard, docente de la Universidad del Comahue, pertenece a equipos de investigación del arte rupestre neuquino desde 1994. Ha trabajado como miembro por parte de la Universidad Nacional del Comahue en la apertura del Parque Arqueológico Colomichicó. Ha publicado Sitio Ceró en 2014, La Roblería en 2020, Mallín Quemado en 2019, Mallín Verde en 2018, Ataliano Vázquez en 2020, Quebrada del Roble en 2017, todos estos libros referentes a manifestaciones estéticas de la prehistoria neuquina, y ha colaborado con los catálogos 1 y 2 de Arte Rupestre Neuquino. Ramiro Barberena. Ramiro es antropólogo con orientación en arqueología. Se desempeña como investigador independiente del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. Sus investigaciones desarrollan un enfoque biogeográfico en diferentes latitudes de los Andes de Argentina y Chile, abarcando el norte de Patagonia y Cuyo. Desarrolla diversas líneas de trabajo que incluyen estudios de movilidad, migraciones y subsistencia humana mediante estudios químicos en restos humanos, rocas volcánicas y cerámica. Ha dirigido proyectos de National Geographic Society, Wenner-Gren, FONSIT y CONICET. Guadalupe Romero Villanueva. Guadalupe es licenciada en Antropología y doctora en Arqueología por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Se ha especializado en el estudio del arte rupestre. Desde hace varios años ha focalizado sus estudios en el norte del Neuquén para investigar los roles desempeñados por estas imágenes durante el poblamiento humano de la región en relación con la circulación de información. Aplica un enfoque biogeográfico que le permite conectar la discusión de estos temas con el paisaje del noroeste de la Patagonia y sus variaciones a través del tiempo. Sus líneas de trabajo recientes incluyen la contextualización y caracterización cual y cuantitativa sistemática de regiones con arte rupestre, el estudio de la interacción social trasandina y la puesta en valor del patrimonio rupestre regional con énfasis en el sitio Cueva Huenul. Bienvenidos al 6º Congreso Nacional de Folclore. Aquí estamos participando de la mesa Las Manos de la Patagonia, en conjunto con Guadalupe Romero y Pablo Bestard, y mi nombre es Ramiro Barberena. Mesa que se enfoca en distintas miradas sobre el arte rupestre del norte de la Patagonia, particularmente de Neuquén. Así que estamos muy felices de compartir este ámbito del folclore, ofreciendo nuestras distintas miradas sobre el fascinante arte de la Patagonia. Vamos a empezar con una presentación compartida entre Guadalupe y conmigo, y luego seguimos con la presentación de Pablo. Así que inmediatamente iniciamos con el primer trabajo, que se titula Arqueología del arte rupestre del norte de Neuquén, aportes sobre el uso del espacio y la comunicación humana en el pasado. Y sin mucho más preámbulo, empiezo yo empiezo señalando mis formaciones de antropólogo, de arqueólogo, y lo que nos interesa aquí es ver cuál es el rol que cumple el arte rupestre desde una visión arqueológica. Y para eso me interesa que situemos nuestra cabeza, situemos nuestra mirada en aquella de sociedades móviles, sociedades que nos resultan muy lejanas en muchos aspectos, ya que básicamente todos nosotros vivimos asentados en ciudades, pueblos, etc., pero vivimos anclados a lo que llamamos nuestras casas. Sin embargo, la forma de vida humana predominante durante millones de años, y predominante inclusive aún hoy en algunos lugares del planeta, fue una forma de vida móvil, entendiendo por esto distintos modos particulares que incluyen lo que los cazadores recolectores, gente que caza y recolecta, incluye pastores, como podría ser el caso de esta imagen que vemos aquí de pastores transhumantes de norte neuquino, donde hay un componente clave de movilidad, y por qué no también en muchos casos sociedades agricultoras que desarrollan su agricultura en el marco de un esquema de movilidad. Entonces los invitamos en primera instancia a hacer ese viaje a
el mundo totalmente distinto de sociedades móviles que no tienen su residencia anclada a un punto fijo en el espacio. Hay algunos elementos fundamentales para empezar a sumergirnos, digamos, en este camino. En primer lugar, tenemos que pensar en personas que circulan en un paisaje. Esas personas tienen información en sus cabezas, tienen objetos en sus manos, tienen muchas veces animales que transportan. Ese es el primer nivel de análisis, que como va a discutir luego Guadalupe, se vincula en forma muy estrecha al arte rupestre. El paisaje para las sociedades móviles, más que como una superficie continua y homogénea, suele pensarse como una secuencia de caminos que unen lugares con distinto nivel y modo de significación. Desde lugares que se ocupan circunstancialmente, un campamento de paso, podríamos decir, hasta lugares de agregación de diversos grupos humanos preestablecidos culturalmente y fundamentales para la viabilidad de las sociedades humanas. En pocas palabras, pensemos el paisaje como una sucesión de caminos que unen lugares de alta significación y démosle un lugar a esta visión de caminos y lugares en la forma en que pensamos y, por qué no, interpretamos el registro del arte rupestre del norte de la Patagonia. Visto desde una visión arqueológica, bueno, aquí tienen un mapa del norte neuquino, que es nuestro foco de trabajo compartido con Guadalupe y con Pablo. Visto desde una visión arqueológica, podríamos simplificar las formas, los procesos espaciales, digamos, en un paisaje andino en tres niveles. Primero, la movilidad de las personas. Esta gente, acabo de decir, eran móviles, sin embargo, existen múltiples y muy variadas formas de organizar la movilidad en el espacio. Hay grupos humanos con territorios muy pequeños, hay grupos humanos con territorios muy amplios, hay grupos humanos que defienden activamente su territorio y excluyen a otros, mientras hay grupos con fronteras muy flexibles. Hay una multiplicidad de formas de organización de movimientos de la gente en el espacio. Cosas como viajan familias enteras, viajan agrupaciones de familias, viajan individuos aislados. Ese es el primer nivel clave de análisis, que es el de los movimientos de las propias personas en este paisaje. Ese es uno de los temas que a nosotros nos fascina estudiar. Un segundo nivel clave es cómo se articula con estos movimientos de personas el transporte de objetos. Y piensen en cerámicas, piensen en artefactos de rocas, en obsidianas, piensen en cuentas de caracoles, en collares, en ropa, en comida, en animales domésticos en muchos casos. Estas redes de movimiento humano integran el movimiento de objetos que son transportados por la gente, que son comerciados, que son intercambiados, que son olvidados, que son almacenados en una escala enorme de paisaje. Y hay un tercer nivel clave para lo que va a desarrollar Guadalupe a continuación, que es la circulación de información. Al mover gente, al mover objetos, se vivencia en forma permanente circuitos de transmisión de información, que vamos a ver que hay muchas formas de información, hay muchas formas de transmisión de esa información, no todas son necesariamente vehiculizadas por el lenguaje. El arte rupestre claramente puede ser una de ellas. Es un ámbito de gran complejidad, y entonces, cerrando, desde la visión arqueológica se superponen estos tres niveles de variación, cómo la propia gente organiza sus movimientos, cómo viajan, se transportan, se intercambian los objetos materiales en esos circuitos, y cómo en ese entretejido circulan, se intercambian ideas, información. Y allí es donde va el pie al arte rupestre. Guadalupe. Bueno, paso a comentarles entonces, pero antes de continuar avanzando está bueno que tengamos presente qué entendemos por arte rupestre. Y desde la arqueología englobamos dentro de este concepto a todas aquellas imágenes que fueron creadas por la gente del pasado sobre superficies rocosas naturales que están fijas en el paisaje. Y esta característica es clave para las preguntas que les comentaba Ramiro que nos hacemos, porque nos permiten conocer modos pasados en que la gente utilizó y circuló el espacio a través de estos caminos,
y en particular qué lugares en forma particular decidieron demarcar. La siguiente. Para encarar un estudio arqueológico de imágenes rupestres, partimos por reconocer que tienen un componente que es inmaterial y por ende queda fuera del acceso de la arqueología, pero que gracias a otras disciplinas como la antropología, la etnohistoria y la etnografía, podemos saber que otras sociedades en el pasado utilizaban al arte rupestre como un medio de comunicación visual. Ahora bien, para comunicar ¿qué? Fundamentalmente información de tipos muy diversos y sobre distintos temas. Por un lado, sus identidades, sus sistemas de creencias vinculados a sus cosmologías y sus ideologías, también cuestiones religiosas, sobre demarcación de territorios, información sobre el ambiente y sus recursos. Ahora bien, esta cuestión de los componentes inmateriales del arte rupestre, la siguiente. Por suerte, dejan algunas huellas materiales y ahí es donde la arqueología puede entrar de lleno a esta problemática. Y justamente desde nuestro rol de arqueólogos nos enfocamos en analizar particularmente este componente material del arte rupestre y que tiene que ver con formas de hacer particulares de estas imágenes y formas particulares de demarcar y usar los espacios donde estas imágenes se emplazan. Por formas de hacer arte rupestre estamos refiriéndonos a qué imágenes decidieron utilizar la gente del pasado, cómo las plasmaron en el paisaje, qué tecnologías de pintado o de grabado utilizaron en términos de inversión laboral, en términos de herramientas utilizadas. Esto también se vincula con cómo seleccionaron y obtuvieron las materias primas y muchos otros temas que son fácilmente abordables desde la arqueología. La siguiente. Parte de toda esta investigación arqueológica del arte rupestre nace en el campo, haciendo prospecciones y relevamientos sistemáticos. Básicamente recorremos el paisaje tratando de identificar a estas imágenes sobre los soportes rocosos. Una vez que las identificamos, las geolocalizamos y ahí comienza un relevamiento sistemático de muchas fotografías y como van a ver a continuación en la otra diapositiva. También hacemos dibujos y registros de muchas variables que tomamos en el sitio. También a veces tomamos pequeñas muestras si vamos a hacer análisis posteriormente en el laboratorio. Y fundamentalmente lo que hacemos es encarar trabajos de excavación, que como arqueólogos es la herramienta metodológica que tenemos para empezar a ver tiempo en el espacio a partir de la obtención de fechados radiocarbónicos. La siguiente. Y un aspecto fundamental desde el estudio arqueológico del arte rupestre tiene que ver con el desafío que implica justamente contextualizar todas esas imágenes con las demás líneas de evidencia que encontramos en un sitio arqueológico. Y esto puede ir desde empezar a vincular al arte con soportes que también tienen imágenes, como en el caso de la caña pilograbada, o también con elementos como los pigmentos, que a partir de los colores los podemos vincular con las pinturas, pero también con todas las demás líneas de evidencia que solemos encontrar en un sitio arqueológico y que nos hablan de otros aspectos del uso humano de ese espacio donde encontramos estas imágenes, como pueden ser los restos de la fauna y de los vegetales, así como de las vasijas donde procesaron sus alimentos, entre muchas otras evidencias. La siguiente. Bueno, el momento posterior al campo implica mucho trabajo en laboratorio. Este es el momento que nos lleva más tiempo y acá lo que hacemos es, de alguna manera, tratar de organizar toda esa enorme variedad de figuras y de imágenes que recolectamos en el campo. Nosotros aplicamos una herramienta que se llama tipología y que nos permite sistematizar en forma ordenada toda esa variabilidad. Acá, por ejemplo, les presento el caso de los motivos que son abstractos de nuestra región de estudio, donde a partir de identificar 25 tipos, pudimos clasificar una muestra enorme de casi 1000 motivos. Siguiente.
todo ese trabajo tipológico nos resulta necesario para después en el laboratorio, a partir de tratar digitalmente imágenes que trabajamos en el campo, generamos calcos que nos permiten identificar la siguiente. Ahí tenemos un ejemplo de todo el proceso que vamos haciendo en el laboratorio, identificando motivos y calcándolos y describiendo después siguiente sus características en una base de datos donde terminamos volcando toda la información de cada uno de esos motivos, y a partir de estas bases de datos volvemos a vincular también el arte rupestre con las demás líneas de evidencia que encontramos en los sitios arqueológicos. La siguiente. Bueno, ese fue un poco el recorrido conceptual y metodológico de cómo estudiamos desde la arqueología el arte rupestre, y ahora les vamos a contar algunos aportes que podemos hacer desde el estudio de esta evidencia para conocer un poco más sobre la historia milenaria de ocupación humana del norte neuquino. La siguiente. Un poco de información obtenemos cuando vemos cómo se distribuyen los motivos en el paisaje. Por ejemplo, algo que podemos conocer es que los grupos humanos del pasado utilizaron distintos tipos de sitios, porque encontramos arte rupestre en cuevas, en paredones, en sitios a cielo abierto, y muchos de estos sitios también se ubican en distintos espacios altitudinales. Algunos están ubicados a apenas 1200 metros, mientras que otros están cercanos a los 1800. Este es un dato no menor en una zona como la que trabajamos en el norte neuquino, donde estas variaciones altitudinales tienen muchas implicancias en términos de los tipos de recursos que hay en estos distintos ambientes, cuán disponibles y por cuánto tiempo están estos distintos ambientes. Todo esto lo vemos a partir del arte rupestre, y cuando a esta distribución de motivos en el paisaje, en la diapositiva siguiente, le sumamos la información sobre los tipos de motivos que les mostré antes, que son nuestra estrategia para organizar toda la diversidad de imágenes, lo que podemos observar es que en nuestra región de estudio, que es la localidad Barrancas Butarranquil, en el departamento Pehuenches, vemos que todos los sitios comparten un repertorio común de motivos, que se compone por estos 20 motivos que acá estamos mostrando. Algunos son de forma muy sencilla, como trazos o líneas, y otros tienen formas mucho más complejas, como cruciformes y figuras geométricas. Esto explica, de alguna manera, ese aire de familia que uno, si tiene la posibilidad de conocer estos distintos sitios, termina reconociendo, más allá de la altitud donde esté, como que termina viendo un aire de familia en todos estos sitios, y eso es explicable a partir de este repertorio común que se comparte entre todos estos sitios. La siguiente. Justamente eso nos dio pie para pensar cómo usaba la gente en el pasado estos espacios, y entendemos repertorio de común de motivos entre sitios y espacios muy distintos. Tienen que ver con la forma en que usó el espacio los grupos humanos en el pasado, y que fue desarrollado en forma complementaria, es decir, articulando distintos ambientes, espacios bajos que están disponibles en forma anual, con visitas estivales a los espacios altos, que a su vez son muy productivos durante ese lapso. Y todas estas visitas y movilizaciones y traslados se había dado en el marco de los circuitos de movilidad estacional, que son característicos de estos grupos humanos móviles. En este sentido también, la siguiente. Algo que estamos empezando a articular dentro de la investigación tiene que ver con leer mucho sobre transhumancia, sin obviamente hacer análogos modos de vida, en este caso actual, pero que pasan y organizan gran parte de su tiempo moviéndose por el espacio. Así que en eso andamos en estos momentos con el equipo. La siguiente. Y algo interesante también que nos permitió ver el arte rupestre es que aún dentro de este marco de uso complementario del espacio regional, pudimos ver que había determinados lugares que entendemos que fueron privilegiados por los grupos humanos del pasado para la circulación de información.
El caso de Huenul es excepcional en este sentido, y parte tiene que ver con que este sitio concentra un montón de motivos que básicamente explican el 40% del total de la muestra que registramos en toda la región. Además de la cantidad de motivos, destacan que son extremadamente diversos en términos de su morfología, de sus colores, hay una enorme cantidad de superposiciones, es decir que en términos de arte rupestre, Cueva Huenul es un sitio con mucha información. La siguiente. Y pensamos que parte de este rol privilegiado del sitio tiene que ver, por un lado, con sus características locacionales, que son realmente excepcionales a nivel regional. Es un sitio que tiene una capacidad de reparo enorme, hay más de 600 metros cuadrados bajo reparo, lo cual es poco frecuente en la región. Además, recordemos, en esta zona, este sitio está disponible todo el año. Y además está cerca de obsidianas del Cerro Huenul, que son de excelente calidad para la talla. Es decir, es un lugar que ofrece reparo y que provee acceso continuo y a lo largo de todo el año a recursos muy importantes. Cuando entramos a Huenul, algo que nos maravilla son sus paredes internas llenas de arte rupestre. La siguiente. Bueno, ahí tienen un ejemplo de los más conocidos y es increíble la cantidad de motivos que vemos superpuestos, la cantidad de colores y la variedad de diseños que encontramos en este sitio. Algo que nos preguntamos justamente sobre este rol privilegiado del sitio para la comunicación de información, la siguiente, es a partir de cuándo comenzó a desempeñar este rol. ¿En qué momento? Y para eso diseñamos un programa intensivo de datación, de aplicar tantos métodos relativos como absolutos, y parte de los métodos absolutos tienen que ver con retirar pequeñas muestras de motivos, como pueden ver ahí. Después se analizan en el microscopio, se hacen un montón de análisis en laboratorios como Raman y SEM. La siguiente. Y todo eso nos permitió eventualmente poder fechar, es decir, asignar una cronología específica a la ejecución de por lo menos 4 motivos del sitio Huenul. Llamativamente, estos motivos se concentran en el Holoceno Medio, son tan antiguos como 7.800 años y algunos también alcanzan una antigüedad de 3.700. No solo son importantes estos resultados en términos metodológicos, porque pudimos fechar por primera vez motivos rupestres en Patagonia Norte, sino que también, la siguiente, el hecho de que se concentren en este lapso, la siguiente, nos permite pensar funciones del sitio en determinados momentos de la ocupación humana de este lugar. Y en este lapso en particular, lo que podemos conocer es que fue visitado en distintas oportunidades para pintar motivos rupestres, en un momento que, a partir de registros paleoambientales y paleoclimáticos, sabemos que todas las zonas desérticas de Sudamérica estaban enfrentando momentos de extrema aridez. Creemos que parte de eso tiene que ver con el hecho de que no encontramos otro tipo de evidencias de ocupación humana en la cueva, es decir, en la parte estratigráfica. En ese sentido, nos llama mucho la atención la existencia de estos motivos, de que haya ido gente a pintar a Huenul en este momento, y también nos llama la atención que justamente los motivos pintados sean todos muy similares entre sí. Creemos que parte de esa estandarización pudo tener que ver con la intencionalidad de grupos humanos de comunicar un mensaje, y en ese sentido los estudios de comunicación tienden a dejar ver que cuanto más redundante sea la información, más eficaz va a ser el proceso comunicativo. Creemos que parte de las similitudes entre estos motivos tiene que ver con eso, con una necesidad de que la información transmitida por estos motivos sea cual fuera, y eso sí que lo desconocemos, pero sí hubo una intencionalidad por parte de los grupos humanos que lo hicieron, de que esa comunicación sea efectiva.
Y es por eso también que empezamos a pensar, además de estas características locacionales excepcionales de Huenul, a este sitio como un lugar importante y significativo para los grupos humanos, también en términos de la interacción social. Probablemente no cara a cara, pensemos que la gente se movía todo el tiempo por el paisaje y probablemente haya sido también difícil coincidir, casuísticamente en este lugar. Pero es la oportunidad que este espacio exista para que estos grupos eventualmente, aunque sea en distintos momentos, se encuentren, digamos, virtualmente y reconozcan y adquieran información que está almacenada en estas imágenes, en las paredes, sobre todo en un momento, como decíamos, de gran riesgo climático y social. La siguiente. Y bueno, nos llama también la atención que este rol privilegiado para la comunicación de información continúa desempeñándose y jerarquizando a Huenul dentro de la región, aún en momentos posteriores, como los últimos 2000 años, donde vemos también que habría desempeñado un rol distinto, porque en este momento es cuando se empieza a poblar de imágenes el noroeste de la Patagonia, y imágenes que, como estamos viendo ahí en la diapositiva, de regiones circundantes como el sur de Mendoza, en el norte neuquino las cuencas de los ríos Curilebú y Neuquén y la zona del Maule en Chile, que podemos ver que por un lado son semejantes en términos morfológicos, pero también presentan diferencias porque vemos que hay distintas técnicas que están siendo empleadas. Entonces, la siguiente. Un desafío a futuro que nos estamos planteando en el equipo tiene que ver con empezar a darle un sentido a estas semejanzas y a estas diferencias, y esto lo vamos a hacer a partir de ir evaluando distintas preguntas de investigación. Estas semejanzas y diferencias se explican por cuestiones de preservación diferencial de los grabados en comparación con las pinturas, tiene que ver con usos del espacio distinto, ya que algunos de estos sectores que estamos viendo solo pueden ser accedidos en el verano, como por ejemplo la zona del Maule y los espacios altos de la cuenca del río Neuquén, o también tiene que ver con grupos distintos, y en ese sentido todo ese componente inmaterial que mencionamos al principio del arte rupestre, que tiene que ver con las ideas de grupos humanos del pasado y de cómo piensan su mundo, que eventualmente las fueron plasmando en sus formas de hacer arte rupestre y en justamente formas distintas de hacer arte rupestre. Así que bueno, por el momento, digamos, muchas preguntas por delante. Y ya para ir cerrando, la siguiente diapo. Nos interesaba también contarles que para nosotros Huenul continúa siendo un lugar y ocupando un rol privilegiado en el presente, porque sigue siendo un foco para la interacción social y para la comunicación humana. En ese sentido, creemos que este sitio tiene un valor excepcional, ya que constituye uno de los testimonios más visibles de quienes vivieron en nuestro territorio en el pasado. Y también desde ese lugar puede contribuir a que todos comprendamos mejor la historia de la ocupación milenaria de nuestro país y también la gran diversidad cultural que se registra en nuestro territorio. Entendemos que Huenul es patrimonio de todos y por eso creemos que todos tenemos el derecho de disfrutarlo, pero también todos tenemos el deber de preservarlo. Y justamente en relación con esto último, la siguiente es que creemos necesario que se implementen acciones concretas para proteger y salvaguardar este importante patrimonio. En ese sentido, estamos gestionando con la Dirección de Patrimonio Provincial y las autoridades locales de Barrancas, de Butarranquil, junto con todos los pobladores, los docentes y demás. Tenemos ganas de armar un parque arqueológico en Huenul justamente para poner en valor toda esta información científica, para que pueda ser accedida por todo el conjunto de la sociedad y justamente a partir de eso también contribuir a la protección y a la conservación de este bien patrimonial. Alternativamente también creemos que puede ser un potencial eje para que se desarrollen acciones de turismo sostenible y que eso eventualmente también tenga un impacto en términos del desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales. Desde luego,
cualquier acción que implementemos va a estar amparada en un plan de manejo del sitio que previamente haya sido consensuado y discutido en forma participativa con todos los actores sociales que estamos involucrados y que queremos cuidar y proteger al sitio Cuahueno. Y bueno, para finalizar, la siguiente diapositiva. Queremos agradecer junto con Ramiro, a todos los que están asistiendo al Congreso Nacional de Folclore, obviamente a los organizadores por habernos invitado, desde luego a todas esas personas que ven ahí, que son nuestros compañeros de equipo y que cada uno trabaja distintas líneas, pero que siempre las pensamos en el campo, en el laboratorio y después en nuestros trabajos y presentaciones en forma articulada. Y desde luego también a todos los pobladores de Barrancas, de Butarranquil, que son las localidades en las cuales nosotros visitamos y que están cerca de nuestros sitios de trabajo y con las cuales estamos en contacto permanente. Y por último, a las autoridades del Ministerio de las Culturas y de la Dirección de Patrimonio Provincial, que nos acompañan también desde su rol en esta importante tarea. Muchas gracias. Pablo Bestart va a presentar Arte Rupestre del Alto Neuquén. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me sorprendió estar en un Congreso Nacional de Folclore, así que gracias de vuelta. Bien, como el título reza, vengo en representación de la Universidad Nacional del Comahue y de lo que voy a hablar en este encuentro va a ser sobre el arte rupestre del Alto Neuquén. Se circunscribe Alto Neuquén al departamento de Minas, aunque es una unidad geocultural que se extiende, o sea, trasvasa la cordillera de los Andes, va de la cordillera del Viento hasta el Pacífico inclusive. Bien, ya anticiparon mis compañeros de mesa qué es el arte rupestre, así que voy a decir que sí, que lo que nosotros encontramos en el área de estudio son fundamentalmente grabados, pinturas son a cuentagotas, pinturas y grabados o petroglifos y pictografías. Bien, y hace tiempo que acostumbro a presentar a quienes hacen posible estas investigaciones que venimos realizando desde el año 87, que son los paisanos del lugar. Bueno, ahí faltan muchos, pero cada uno de ellos tiene un nombre y tiene una historia. Y con esta foto de Manuel Valdés, que aparece con la cara en sombra, quiero metaforizar de alguna manera el papel que tienen realmente estos paisanos que no figuran en los manuales, difícilmente aparezcan en algún congreso, pero sin ellos sería absolutamente imposible, por lo menos para nosotros, acceder a los sitios, tener sustento, tener transporte, tener alimentos. Así que arranco con ellos y el objetivo de las investigaciones que nos propusimos es una devolución para la gente del lugar. Bien, decía que arrancamos en el año 87, arrancó Teresa Vega y ha sido mucha gente la que ha pasado por los equipos de investigación. Y en el departamento de Minas hemos trabajado 60 sitios, pero voy a hacer una distinción con respecto a la presentación que hicieron los compañeros de mesa. En virtud de la rápida desaparición de los sitios, nosotros nos hemos limitado a hacer un registro. Ya voy a mostrar, hay varios sitios que no existen, que han desaparecido, con al análisis de tipo formal estético. Bien, estos son los sitios varían. Hay sitios que dispersan sus grabados en 14 hectáreas, hay otros sitios que son simplemente una cuevita o son una piedra sola en medio del campo. Bien, los estudios en el departamento de Minas y en Neuquén también tienen larga data. Se empiezan a sistematizar en el 50 Jovinger, en el 70 Fernández. Hay estudios no sistemáticos antes, pero traigo a colación estos mapas en primer lugar para rendir respeto a la gente que hundió las manos en nuestro territorio.
Y para decir que, bueno, estos mapas, por ejemplo, el mapa que Fernández plantea en el año 77, ya debe ser complementado, más que nada, porque los 77 sitios que plantea de petroglifos y pictografía, bueno, ya caben en un solo departamento. Lo que sí se mantiene, no digo inalterable, pero con mucha fuerza, es la división que hizo de la provincia estilísticamente hablando. Al norte, bueno, fíjense que lo que ustedes acaban de escuchar, Fernández lo pone como inexplorado. ¿Por qué? Bueno, porque faltaron décadas para que se incorporen los estudios, pero el estudio que él planteó al norte y al sur y al centro delimitan estilísticamente la provincia. Y cuando yo hablaba de unidades geoculturales, es más común establecer similitudes entre el departamento Minas y lo que actualmente es Chile. Digo actualmente porque los conceptos de provincia, de departamento, de límites son, en 10.000 años de historia, no tienen asideros, son los últimos 100 años. Pero sí hay coincidencia estilística muy marcada entre, bueno, el departamento Minas y lo que es lo que actualmente llamamos Chile. Lo mismo pasa al sur, donde vemos gran diferencia con respecto al norte, o sea, hay una diferencia muy marcada, pero muchas similitudes con Río Negro básicamente, y con Chile a la latitud en que se ubican estas pinturas. Hay unidades en el norte, en el departamento de Minas hay un predominio abrumador de grabados y de un estilo que ya menciono, y en el sur hay un predominio de pinturas y formas que son grecas, son esas figuras escalonadas que se denominan gregas. Bueno, había dicho que la técnica utilizada, preponderante, es el grabado. Ahora bien, hay distintas formas de grabado que se encuentran en esta zona. Hay un grabado, el más simple, que es el grabado por percusión, el grabado punto a punto. Ahí ustedes pueden ver cómo el autor o la autora de esto fueron simplemente golpeando con una piedra de punta o como si fuera una masa y un cortafierro. Es una variante de grabado. Hay otro grabado que es el grabado por incisión, menos presente que el anterior, que es simplemente una punta fina, también de piedra, o sea, todos los instrumentos son de piedra. Y grabado por abrasión, que si bien la abrasión es una suerte de lijado, que si bien son escasos, son muy llamativos. Ustedes pueden ver en el caso puntual de esos círculos son perfectos, o sea, tienen un diámetro que hay 0,1% de diferencia, es decir, son círculos perfectos. Bueno, y el caso de las pinturas, yo anticipé que conocemos, digo, hasta ahora pueden aparecer más en las futuras investigaciones que se hacen, solamente 2 sitios con pintura, Cajón de Huaraco Oeste y Casa Fría. Casa Fría tiene una particularidad que es excepcional, que es una representación de una escena. Una escena implica actores que están realizando alguna acción. En este caso aparece una escena bueno, dicen guanacos, otros dicen hueques, no sabemos, pero es una presencia no abstracta, no geométrica. Y traigo a colación esta pintura porque esta es una reconstrucción digital que hizo una mujer de la zona. Por eso lo hizo en base a calcos que nosotros habíamos hecho a principios de 2000. Bueno, los sitios donde aparece el arte rupestre ya lo mencionó Guadalupe. Voy a hacer un repaso visual. Aparecen en cuevas, aparecen en paredones. Ese paredón es un paredón que tiene cerca de 9 metros. Está prácticamente todo grabado, tiene más de 70 motivos. Y el nombre es Atiliano Vázquez, una salvedad. Hay varios sitios que hemos ido conociendo, no quiero decir descubriendo porque es una mentira, los lugareños nos han llevado a ellos, y al no tener alguna referencia geográfica, algún accidente o que no tenía nombre específico, los bautizamos
muy pretencioso suena, pero con el nombre de los guías. Atiliano Vázquez fue un guía que nos llevó a ese sitio, y hay otros sitios, Jovino Hernández, Olave, que portan el nombre de los guías. Bueno, y lo más común en minas es los bloques al aire libre. Hay una gran concentración, por ejemplo, en Colomichicó, que desparrama cerca de 800 bloques, una superficie de varias hectáreas, pero lo más común es esto. Hay también una coincidencia, casi bueno, no todos, pero más del 90% de los sitios con arte están emplazados en lugares donde existe hasta el día de hoy algún tipo de habitabilidad. La habitabilidad no es permanente, sino son zonas de veranada, son zonas de primaverada. Bueno, ese es Mallín Quemado. Todas las piedras que ustedes ven adelante del puesto es arte rupestre, y ahí está ese puesto que esta familia mantiene desde el principio del siglo pasado. Bueno, hay cuevas que han sido habitadas hasta la década del 80 inclusive, o hay sitios de primaverada, ¿no? Primaverada, ¿qué es una primaverada? Bueno, un lugar donde los crianceros llevan a parir las chivas. Esto sucede entre septiembre y octubre. Bueno, ese sitio es un sitio que concentra también arte rupestre. Bueno, ¿qué es lo predominante en el departamento de Minas? Ya lo dijo Fernández, nosotros no hicimos más que corroborarlo. Si bien hay una variación dentro de las atracciones, las formas paralelas son un verdadero festival. Las líneas paralelas que se encuentran en los 60, no, pero en el 95% de los sitios son paralelas simples, paralelas múltiples, quebradas, onduladas. Lo que llama la atención es cómo con elementos que son punto, línea, círculo, la capacidad combinatoria que han tenido los autores. Bien, en un rango menor aparecen huellas, y básicamente huellas de choique, y acá también llama la atención, bueno, yo por una cuestión de tiempo tuve que hacer una gran concentración y hacer una selección de imágenes, pero hay muchísimas más. La variedad en la representación, ¿sí? Aparecen, por ejemplo, 25 formas distintas de combinar puntos. Aparecen 25, o sea, algo tan simple como un punto, aparecen 25 formas distintas de combinarlas. Y lo que les muestro ahora son registros excepcionales. Me refiero a los registros naturalistas, figurativos, es decir, la presencia de algo relacionado con la realidad sensible exterior. Las representaciones humanas o antropomorfas son representaciones esquemáticas. Con 4 trazos y un círculo se resuelve se resuelve un antropomorfo, o simplemente la presencia de un pie o de una mano. Hay representaciones de animales, pero no salen de la excepcionalidad. Bueno, ahí le estoy mostrando lo que sería un pez, en el caso Sitio Ceró, o lo que sería un nuco. Un nuco es un tucuqueré. Bueno, inclusive el animal que sale en esa foto es un animal que tomé en el mismo sitio. Por supuesto que no sirvió de modelo para el grabado que hicieron hace siglos atrás. Y también hay representaciones fitomorfas con formas de plantas y árboles, aunque también escasas. Ahí estamos viendo una representación de lo que sería una araucaria macho. Digo macho porque hay representaciones en otros sitios de araucarias hembras. Y hay registros de presencia de araucarias hasta 50 kilómetros más al sur de donde está ubicada Meseta de Flores. O sea, no es caprichoso esta interpretación. Además, la mayoría de los nombres con los que nosotros nominamos lo recogemos de lo que nos dicen los pobladores. Bueno, ¿cuál es el estado actual? Bien, ahí tienen 2 fotos mediadas por 2 décadas. Es exactamente la misma roca que es Cañada de las Minas. Esa foto del año 94 nos permite ver el río Neuquén atrás.
Y esta foto, que tomamos hace poco, nos habla de otro paisaje. Ha habido una plantación de millones de pinos, se estima que son más de 11 millones de pinos, que lo que ha hecho es, se ha fagocitado varios sitios, ¿sí? Es más, en medio de esa roca que está tomada de lejos la foto, pero es una roca completamente grabada, han plantado un pino. Atrás de ese pino hay un sitio que todavía perdura. Bueno, otros sitios que han desaparecido, bueno, el caso de Cueva del Auque, desapareció el arte rupestre que había antes, el arte prehistórico, desapareció por los tiznados que se hicieron quemando el excremento de los animales, que se refugian ahí en invierno porque son usuales 15-20 bajo cero. Bueno, hay sitios que en el trazado de algunos caminos, por ejemplo Arroyo Llano Blanco, que está a la derecha, que han sido levantados, han sido llevados a un museo. En el museo han sido emplazados al aire libre, cerca del césped. Bueno, como el césped se regaba todos los días, el agua mojaba y en pocos años fue borrando los motivos, que cuando los conocimos nosotros en el año 95 eran bonitos. Bueno, este es otro ejemplo de desaparición de sitios. Hay un sitio que es Mallín Verde, esa composición magistral que está abajo a la derecha, se pudo registrar en el año 2003 junto con otro grupo de rocas más. Crecieron los bosques y nunca más volvimos a encontrarlas. Ahí tienen el ejemplo de cuando crece el pino, sobre todo, que es un pino oregon, otro, son pinos son pinos. Lo que hacen es ir tapando la superficie y más de una vez nos hemos encontrado buscando arte rupestre, cavando entre medio de las sículas de la pinocha. Bueno, ahora bien, todos nos preguntamos qué es el arte rupestre, cuál fue su función, para qué la hicieron los hombres, los antiguos. Es cierto que es información. ¿Qué información es? Estamos condenados a la conjetura. ¿Por qué no puede ser magia? ¿Por qué no pensar que aquel cazador que estaba grabando una huella de choique de guanaco no hubiera pensado que lo estaba cazando en el momento que lo grababa? Puede ser, pero bueno, estamos condenados a la conjetura. Lo que sí, como hemos mirado mucho desde el punto de vista formal, lo que sí podemos afirmar categóricamente es la alta capacidad estética de los autores de este arte. ¿A qué me refiero? Me refiero que la selección de ejecución no es casual, no es inocente. En Cajón de Guaraco Oeste, por ejemplo, donde ustedes ven todo ese círculo, que es una huella, un accidente geológico, es un perfecto círculo. El arte rupestre se inscribe precisamente ahí abajo. Es decir, que hubo una intencionalidad de buscar un sitio distinto, un sitio significativo para la ejecución. Lo mismo pasa con muchas veces que los motivos, las composiciones se circunscriben. O sea, el marco lo puede dar una grieta, por ejemplo. Lo que están viendo arriba a la derecha es un ejemplo de un gran paredón, y todas las variantes están inscriptas como si fueran marcos en grietas distintas, en pedazos de pared marcados, delimitados por una grieta. Después podemos ver abajo cómo los autores han utilizado los pliegues para armar un eje de simetría. O sea, ese pliegue significa un borde hacia donde, o sea, a partir del cual circula el grabado. O pueden utilizar una oquedad, natural o cultural, para integrarla como motivo como parte del motivo, ¿sí? Bueno, hay miles de representaciones en el departamento de Minas. Colomichicó nomás tiene cerca de 3.000 grabados.
Pero podemos señalar, o sea, que el que hizo esto, o la que hizo esto, manejó principios de simetría, de axialidad, de composición, de objetos espejados. Eso sí es una constante. Bueno, esto no es el norte, no he tenido tiempo de armarlo, pero sí es un recurso estético formal que aparece en el norte. Acá me voy a valer de sitios que están en el centro de la provincia, pero muchas veces hay un agrupamiento temático. Por ejemplo, en Barda de la Media Luna hay todo un paredón que exclusivamente y excluyentemente está marcado por huellas de animales. Guanaco, felino y choique. Lo mismo pasa en Quilimalal. Bueno, y para ir cerrando, porque el tiempo es acotado, lo que nos ha interesado sobremanera es trabajar en la apropiación por parte de la comunidad. O sea, las antiguas palabras que los hombres de piedra ahora tienen otro soporte. Ahora se escriben, en otra época, en otro contexto, sobre alfarería, sobre madera, sobre hueso, sobre cuerno, sobre textiles. Es una verdadera forma de perduración cultural. Y además significa una apropiación comunitaria con todo lo que ello significa, o sea, identidad. Bien, y lo último quería marcar esto. Desde el año 99 el arte rupestre se incorpora a las currículas neuquinas y es trabajado sistemáticamente por algunas escuelas, no por todas. Estaría bueno una ampliación en esto. Hay escuelas que han ganado premios nacionales con proyectos que llevan como motivo, como objeto de estudio el arte rupestre. Y bueno, podría mencionar muchísimas otras experiencias más que tuvimos. La última fue esta, unos técnicos en una carrera de técnicos en gastronomía en Andacollo hicieron una selección para sus uniformes de cocineros y eligieron una guarda que ellos llaman guarda pehuenche, que es un motivo de Colomichico. Bueno, seguramente me excedí de los 10 minutos que me dieron, pero quiero cerrar con esto, que es algo elemental. Son 3 trazos de alguien que escribió hace siglos, tal vez milenios, aunque suene pretencioso. Está parado hace mucho tiempo, y como esto es un congreso de folclore, me gustaría concluir con algunas preguntas, refiriéndome a esto y a todo el arte rupestre que nosotros vemos, padecemos y disfrutamos de hace varias décadas, ¿no? ¿Cuántas leguas por la estepa trajinó este guanaco antes de aquietarse en la piedra? ¿Cuántas hogueras ardieron para apagar este fuego? ¿A quién le reza esta greca? ¿Qué dios invoca? ¿Qué puma se agazapa tras el pánico de estas huellas? ¿Qué miedo conjura este ojo de lagarto? ¿Amanecer o agonía? ¿Qué luz se incendia en el garabato ancestral? ¿Qué serpiente o relámpago repta por el cielo de esta roca? ¿Cuántas palabras caben, en fin, cuántas en el silencio de esta línea? Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante tu presentación. Si quieren, a modo de cierre, me gustaría ensayar 2 pequeñas cosas. Una que para mí es sumamente enriquecedora es abordar el arte rupestre desde múltiples perspectivas. Cada uno de nosotros viene con una formación y con intereses distintos y, por sobre todo, lo más valioso para mí, complementarios. Y no tengo dudas de que la propia visión de la gente local, de la gente que más conoce esto, es una de esas miradas fundamentales. Entonces, ese para mí es un aspecto muy rico del arte rupestre que invita a ser mirado desde muchas visiones y que sin duda permite como una reconstrucción, si querés, más amplia, más compleja, de ese modo, ¿no? Y el otro aspecto que
que me parece muy valioso y en el cual creo que hay mucho camino por andar en Neuquén y en Argentina en general, es el cierre de tu presentación referido al arte rupestre como un fenómeno patrimonial y cultural actual, que es algo que nosotros también mencionamos con Guadalupe y que creemos que es uno de los grandes desafíos culturales, ¿no? del norte de Neuquén, que tiene un repositorio excepcional de arte rupestre, que como vos bien señalás, está siendo destruido por procesos naturales y por procesos humanos, que es un bien absolutamente no renovable. Cada sitio con arte rupestre que se pierde no vuelve, no puede ser reemplazado por otro sitio, y eso es algo que nosotros también estamos convencidos puede ser, más allá de algo hermoso para contemplar, puede ser un eslabón más para el desarrollo socioeconómico de un montón de comunidades pequeñas y medianas, muchas de las cuales necesitan fuentes, ¿no?, múltiples de desarrollo. Así que, bueno, me interesa mucho los puntos de confluencia que veo con esto y que me quedo muy, muy contento con nuestra pequeña sesión compartida. No, sí, es verdad eso. Mira, si vos comparás las fotos de Álvarez que tiene de Colomichicó del año 40, 48 con las actuales, vas a ver que no hay muchos cambios de tipo natural, o sea, no hay roturas naturales, descacaramientos naturales. El daño más grande lo hacemos nosotros, eso es así, lo hacemos así. Yo trabajo en la Facultad de Turismo y Gastronomía y me he dado cuenta que hay que abrirlo, porque hay que abrir el arte al público, pero con una férrea vigilancia. Y en esto quiero ser taxativo, porque el turista, en líneas generales, no todo, por lo menos el turista que llega a esta zona es predador. Yo no sé si está en la naturaleza humana ir a un paisaje y llevarse una ramita o una piedra bonita, pero bueno, eso es una cuestión que nosotros ya hemos dimensionado, pero también poniéndolo en valor, vos lo que haces es cesar el tipo de vandalismo. Pasó en el Parque Arqueológico Colomichicó. Del momento que se controla, ya no hay vandalismo. Por ahí hay artículos periodísticos que aparecen con vandalismo en Colomichicó, pero esos son esvásticas y graffiti que se hicieron hace 50 años. Del momento que se pone en valor, ya cesa eso, de un número considerable. Y sí, el arte rupestre está puesto en valor junto con el resto de los componentes, ¿no? Porque las maestras que trabajan, por ejemplo, arte rupestre, con experiencias que son fabulosas, porque vos veas a los chiquitos de cuarto grado cortándose el pelo para hacer pinceles y pintar es hermoso, es verdaderamente hermoso. Pero también, bueno, combinan con los otros elementos patrimoniales, ¿no? Gastronomía local, oficios locales. Yo hoy iba a mostrar, pero por una cuestión de tiempo no lo muestro, ¿no? En la escuela de Guaraco, donde se trabaja todo el patrimonio, los chicos han hecho un tipo juego de la oca, con dados que van circulando. Los que circulan son mulitas con arrieros. Lo hicieron los chicos de cuarto y de séptimo grado. Y lo interesante es que los problemas que tienen están relacionados con su vida. Por ejemplo, caen en el número 9 y un puma les come un chivo. Listo, pierde un turno. Caen en el número 14, se emborracha un criancero, se cura, le decimos acá, ¿viste? Se cura un criancero, pierde 2 turnos o retrocede. O sea, es una apropiación de la cultura local que es fabulosa. No sé, yo trabajo para eso. Yo me siento muy cómodo con ese tipo de cuestiones y nunca dejo de sorprenderme y de agradecer estas cosas, ¿no? Sí. Guadalupe, si querés hablar, estás en silencio. No, para comentar también que para nosotros es súper interesante esta interacción también, sobre todo para poder capitalizar todo esto que vos estás contando, Pablo, de vos y tu equipo de años de trayectoria, y cómo también nosotros, que en realidad somos un equipo mucho más reciente que está trabajando en el norte neuquino, podemos capitalizar también todos esos años y, como vos decís, los conflictos, las cosas que funcionaron, las cosas que no funcionaron,
para, desde luego, bueno, poder tamizar todo eso con, bueno, décadas de experiencia y tener más recursos también a la hora de implementar cosas en Barrancas, en Tarranquil y demás, en las zonas en las que nosotros laburamos, porque como vos decís, por ahí con mucha buena intención a veces se implementó alguna estrategia que lamentablemente después no pudo ser sostenida en el tiempo por las cuestiones que sean, y eso al final terminó perjudicando al sitio en última instancia, que no era seguramente el objetivo. Pero bueno, creo que de alguna manera también se aprende de eso, no lo llamaría errores, porque digamos, no nacieron con mala intención, pero digamos, de también los propios caminos que tienen que ver con el paso del tiempo y de cómo las cosas funcionan cuando se ponen en práctica, ¿no? Y sobre todo esto que vos decís, a veces el patrimonio se activa y prende en algunas comunidades y en otras no, y el mundo del turista también es como súper amplio. Así que, bueno, para mí fue un placer escucharte, para Ramiro también seguro, porque tu visión con años de trayectoria y la de tu equipo nos va a venir muy bien. Y también tiene que ver un poco con este espíritu de interdisciplinaridad, donde, bueno, gente que viene de la antropología, que puede hacer también un vínculo mucho más fino con las comunidades y ver cuáles son sus deseos, sus inquietudes también, que nosotros los arqueólogos también son necesarios para meter en esta discusión, gente especialista en turismo, y desde luego, bueno, las autoridades locales, que tiene, como vos decís, que haber un compromiso importantísimo, porque en última instancia son los que terminan después por ahí financiando todos estos sistemas de guarda y demás, que bueno, que terminan siendo fundamentales. Entonces también el compromiso de las autoridades es fundamental. Así que bueno, estuvo muy interesante haberte escuchado. Sí, yo estoy absolutamente consciente que al trabajo nuestro le falta toda la parte de los arqueólogos, todo el tema de dataciones, así que los sitios nuevos que nosotros fuimos descubriendo los fuimos denunciando ahí a Cultura. Nosotros lo que hacemos es un registro de arte nomás, pero todo ese mundo con el que trabajan ustedes, que es fascinante, porque si vos me hubieras dicho que en Huenul tenés 6.800 años de antigüedad, me deja con la boca abierta. Sí, son cosas muy, muy interesantes. Bueno, chau a toda la gente que está asistiendo al Congreso Nacional de Folclore, gracias por escucharnos y esperamos que, así como nosotros nos sentimos interpelados por el arte rupestre como arqueólogos cada vez que vamos recorriendo el paisaje y encontramos estas pinturas y estos grabados, y nos maravilla y nos complace estudiarlos. Y bueno, nos alegra mucho haber podido compartir algo de lo que hacemos con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, de mi parte también, muchísimas gracias, y vuelvo a manifestar mi sorpresa por una invitación a un congreso de folclore, pero bueno, gracias y espero haber aportado algo. Bueno, muchas gracias. Sigan disfrutando del congreso.